La lluvia no había parado en 3 días. Desde la estrecha ventanilla de la furgoneta de transporte militar, la doctora Emily Carter apenas distinguía los árboles meciéndose con el viento, cargado de tormentas tropicales. Se ajustó la chaqueta húmeda sobre los hombros, con las manos aún temblorosas, no por el clima, sino por lo que había visto hacía apenas 72 horas, un cargamento de antibióticos caducados, historiales borrados, una advertencia susurrada en el pasillo del hospital público donde trabajaba. Luego llegaron las amenazas anónimas. Alguien sabía que había visto demasiado. Ahora la estaban reubicando, oculta, según dijeron, bajo protección federal, temporalmente, le aseguraron, solo hasta que avanzara la investigación. Pero nada de esto la hacía sentir segura. El vehículo se detuvo bruscamente frente a un remoto puesto militar enterrado en lo profundo de los Everglades de Florida, una mezcla de barro, acero y hormigón. El lugar parecía más un búnker olvidado que una unidad de protección. Ni siquiera tuvo tiempo de coger su bolso cuando la puerta se abrió. Una mujer alta, uniformada, le esperaba con los brazos cruzados. Su chaqueta verde oliva estaba impecable, sus botas impecables a pesar del desorden que las rodeaba. Su presencia era aguda, calculada e inmediatamente inquietante. «Dr. Carter», preguntó la mujer con voz entrecortada y clara. Emily asintió y bajó al barro. «Ese soy yo. Coronel Madison Blake. Soy su oficial asignado». Ninguna sonrisa, ningún apretón de manos, solo un giro sobre sus talones y una orden. «Sígueme». Emily parpadeó, resistiendo el impulso de responder bruscamente. No era soldado, no respondía bien a las órdenes que le gritaban sin explicación. Pero dadas las circunstancias y el rifle militar que Madison llevaba atado al costado, se mordió la lengua y entró al cuartel. La iluminación era fría y estéril. La habitación asignada a Emily era pequeña, amueblada solo con lo básico, una cama estrecha, una silla de metal y un escritorio atornillado al suelo. Un archivo colocado cuidadosamente en el centro. «¿Cuál es mi horario?», preguntó Emily. «Tus limitaciones», respondió Madison con indiferencia. «No salgas del perímetro. No uses comunicaciones no seguras. Las comidas son a las 6, 12 y 18. Te acompañaré durante las rondas en la unidad médica. Nada de movimientos innecesarios. No soy una criminal», murmuró Emily, dejando caer su bolso de mano sobre la cama. «Eres testigo», dijo Madison, saliendo al pasillo. «Y ahora mismo, eso es igual de peligroso». La puerta se cerró detrás de ella con un último golpe metálico. Durante los 2 días siguientes, Emily apenas se adaptó. Tenía autorización para ayudar en la pequeña enfermería del lugar, lo que le daba un pequeño propósito. Pero todo lo demás era protocolo, reglas y la sombra omnipresente del coronel Blake. La mujer siempre estaba ahí, observando en silencio, portapapeles en mano, nunca lejos, pero tampoco cerca. No hacía preguntas. No conversaba con nadie. Era un muro en uniforme. Emily no podía decidir qué era más frustrante, las restricciones o el silencio. La tercera noche, mientras un trueno resonaba afuera y la luz se filtraba por la base, Emily se encontraba de pie en el área común, tomando café negro en una taza de metal. Madison entró, se quitó la chaqueta y dejó al descubierto un arma enfundada sobre una camiseta negra. Su postura no se relajó ni un segundo. «¿Sabes?», dijo Emily de repente, con la voz aguda por el cansancio, «esto sería mucho más fácil si actuaras como si fuera una persona y no un paquete que tienes que proteger». Madison hizo una pausa, firme. «Y sería mucho más fácil si recordaras por qué estás aquí», añadió Emily. «Porque hice lo correcto», dijo. Por un instante, Madison no respondió. Apartó la mirada, solo un instante, y, al volver, algo había cambiado. «Apenas se nota, pero ahí leí tu declaración», dijo en voz baja. «Hay que tener agallas». Emily quedó sorprendida. No era exactamente un elogio, pero tampoco era frío.
Era un reconocimiento. Abrió la boca para responder, pero Madison ya pasaba. La puerta se cerró suavemente tras ella. Esta vez, la mañana llegó envuelta en niebla. Los Everglades estaban tranquilos, salvo por el zumbido lejano de los generadores y el grito ocasional de algún soldado que entrenaba cerca. Emily se despertó antes de la alarma. Su sueño fue ligero e interrumpido. No había soñado, o si lo había hecho, su mente lo había enterrado sabiamente. El desayuno en el comedor era un asunto silencioso y estéril. Emily estaba sentada sola, picoteando unos huevos revueltos que sabían a tiza en polvo. Los soldados iban y venían, saludándose con la cabeza, pero no a ella. Era una forastera allí, una invitada a la que nadie había invitado. La coronel Blake estaba sentada al fondo de la sala, conversando con otro oficial. Su expresión permaneció indescifrable, incluso cuando sus ojos se cruzaron brevemente con los de Emily al otro lado de la sala. Un simple asentimiento, nada más. Después del desayuno, Emily caminó hacia la enfermería. Estaba autorizada a trabajar bajo supervisión, y aunque le molestaba la vigilancia constante, al menos le daba algo que hacer hoy. El ambiente era tenso. Un joven soldado con una lesión en la pierna gimió mientras Emily le cambiaba el vendaje. Se concentró en su trabajo, agradecida por la precisión y el control que requería. Era la única parte de su vida que tenía sentido en ese momento. Intenta no moverte, murmuró, ajustándose la venda con dedos expertos. Lo estoy intentando, el soldado gruñó. Eres mejor que el último punto. No sabía qué extremo de la gasa estaba arriba. Emily soltó una suave risa, la primera en días, pero se apagó rápidamente. Miró hacia la puerta, donde el coronel Blake permanecía en su posición habitual, con los brazos cruzados, observando en silencio, como un centinela de piedra. Emily terminó con el paciente, se lavó las manos y salió a tomar aire. Para su sorpresa, Blake la siguió. No necesita supervisar cada una de mis respiraciones, dijo Emily, sin molestarse en ocultar el tono cortante de su voz. Te equivocas, respondió Madison con frialdad. Totalmente de acuerdo, Emily se giró para mirarla. ¿Crees que voy a correr y desaparecer en el pantano? Creo que ya han intentado hacerte desaparecer, dijo Madison. No les daré una segunda oportunidad. Hubo un momento de silencio, pesado y zumbante. ¿Por qué te importa esto?, preguntó Emily con más suavidad. Porque eres importante para el caso, dijo Madison. Y, tras una pausa, añadió, y porque no fallo en lo que me asignan, así que era un deber. Solo un deber, exhaló Emily con fuerza y miró hacia otro lado. Esa noche, la lluvia regresó, intensa y constante, bañando la base como una ola purificadora. Nadie la había pedido. Emily estaba de pie junto a la ventana de su habitación, abrazándose. Observó los relámpagos danzar entre las nubes y sintió, por primera vez en días, algo parecido a la soledad. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró al coronel Blake con un expediente en la mano. Pensé que querrías ver las actualizaciones preliminares del caso, dijo. La agencia los envió a través de una línea encriptada. Emily dudó y luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Madison no se sentó. Permaneció de pie cerca del escritorio mientras Emily hojeaba el expediente, buscando nombres y contactos. Su mano se quedó paralizada en una página. Dijo, tocando un nombre. Es quien me dio acceso. Me advirtió, Dr. Jennings, asintió Emily. A él también lo tienen en la mira. Ya lo marqué, dijo Madison. Emily levantó la vista. ¿En serio? Madison asintió levemente. Sé cómo funciona esto. La gente habla. La gente desaparece. Emily le sostuvo la mirada. Algo pasó entre ellas, no precisamente calidez, sino reconocimiento. Dos personas con un peso inexplicable. No dices mucho, dijo Emily. Las palabras no siempre son útiles. A veces sí.
Madison no respondió. Extendió la mano para coger el archivo, y sus manos se rozaron, una chispa estática, ligera, instantánea, inadvertida o tal vez no. Madison hizo una pausa. Estaré afuera si necesitas algo, dijo. Emily asintió. Se le quebró la voz. Gracias. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. El coronel parpadeó, como si lo hubieran pillado desprevenido. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un clic. Emily se quedó allí un buen rato, sin saber qué había cambiado, pero sabiendo que algo había sucedido. La luz volvió a fallar, justo antes del amanecer. Emily estaba sentada en la enfermería, sola, revisando las hojas de inventario a la tenue luz de una linterna de repuesto. La lluvia no había amainado en toda la noche y la temperatura dentro había bajado. Se frotó los brazos, temblando ligeramente, cuando una tos leve resonó en la habitación contigua. El soldado Martínez, tras su recuperación, se acercó en silencio a su cama, le revisó las constantes vitales y le ajustó la manta. Su fiebre había subido bruscamente durante la noche. Los médicos rotaban turnos, y Emily se había ofrecido a supervisar los casos más críticos. No confiaba en que los demás notaran señales sutiles como ella, todavía ardiendo, susurró para sí misma, colocando suavemente el dorso de la mano sobre su frente. Tras ella, la puerta se abrió con un crujido. No deberías estar aquí sola, dijo una voz baja. Emily no tuvo que darse la vuelta. Sabía que era Madison. Me ofrecí. No está estable. De todas formas, no podía dormir, respondió Emily, mientras se ponía de pie, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Qué haces aquí? ¿Nunca descansas? Descanso cuando sea seguro, respondió Madison. Se quedaron en silencio por un momento. Los únicos sonidos eran el siseo de la lluvia contra el techo y el gemido bajo del soldado enfermo. ¿Siempre me estás vigilando?, preguntó Emily, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te estoy observando a ti. Lo estoy observando todo, dijo Madison. Pero sí, sobre todo a ti. Emily arqueó una ceja. Bueno, al menos eres sincero. Había algo diferente en Madison esa noche, algo tácito que flotaba entre ellas. No llevaba la chaqueta del uniforme, llevaba las mangas arremangadas y los hombros más relajados. La oscuridad suavizaba sus rasgos. ¿Estás bien?, preguntó Madison, ahora en voz más baja. No lo sé, admitió Emily. Me sigo diciendo que estoy haciendo lo correcto, que decir la verdad importa, que vale la pena correr el riesgo. Pero a veces me pregunto si fue una estupidez. No lo fue, dijo Madison rápidamente. Emily la miró. Es fácil para ti decirlo. No fuiste tú quien tuvo que dejarlo todo. Yo también tuve que dejar cosas atrás. Madison respondió, sus ojos permanecieron inmóviles, pero la emoción en su voz contaba una historia más profunda, cosas para la gente, para el deber. Ahí estaba, vulnerabilidad, apenas expuesta, pero real. Emily se acercó y cruzó los brazos. ¿Alguna vez te arrepientes? Todos los días, Madison dijo en voz baja. Afuera llueve con más fuerza. La electricidad zumba y amenaza con cortarse de nuevo. Emily se apoyó contra la pared, estudiando a Madison en la penumbra. ¿Siempre la descartaste?, preguntó. Sí. Emily esperó, dejando que el silencio se alargara. ¿Pero contigo? Madison añadió. Es más difícil. Esa confesión la golpeó más profundamente de lo debido. Emily tragó saliva. No sé qué estamos haciendo, ni siquiera si es que estamos haciendo algo. Pero estoy harta de tenerle miedo a todo, a Madison, a todos, a lo que es esto. La mirada de Madison bajó al suelo y luego lentamente volvió a levantarse para encontrarse con la de ella. Yo también estoy cansada, dijo de repente. El soldado Martínez volvió a gruñir. Emily se movió instintivamente para revisar sus constantes vitales, colocándole un paño frío en la cabeza y ajustando su oxígeno. Madison se acercó a ella,
entregándole suministros sin necesidad de que se lo pidiera. Trabajaron juntas, como lo habían hecho cientos de veces, y en ese momento, en la silenciosa urgencia, en la luz parpadeante, en la cercanía del aliento y el roce de las manos, algo en el interior de Emily se ablandó. Cuando la situación se estabilizó, Emily se sentó, exhausta. Madison permaneció de pie cerca, sin apartar la mirada de ella por completo. Gracias por ayudar, murmuró Emily. Madison asintió. No tienes que agradecerme, entonces quédate, susurró Emily. La palabra flotaba en el aire, frágil y cruda. Madison no respondió de inmediato. En lugar de irse, se sentó en la silla a su lado. Ninguno de los dos volvió a hablar. No hacía falta, la tormenta no había parado en casi 36 horas. El agua corría por las ventanas del centro de mando, empapando el suelo e inundando los senderos inferiores de la base. Los Everglades crecían con la lluvia, y la visibilidad era casi nula más allá de las luces del perímetro. El coronel M. y Dweck estaban en la sala de monitoreo, con la mirada fija en las borrosas imágenes de seguridad. Algo no cuadraba. 2 cámaras habían fallado hacía una hora. Podría haber sido el mal tiempo, o algo más. Revisen 3 veces la puerta este, ordenó por la radio. Ya estoy en ello, fue la respuesta. Sin imagen, Madison tamborileaba con los dedos contra el borde del escritorio. Su instinto, el mismo que la había ayudado a superar 2 despliegues en el extranjero y 5 misiones de operaciones especiales, le ardía. Al final del pasillo, en la enfermería, Emily Carter preparaba una inyección antipirética para Martínez, quien había recaído de nuevo. Apenas había dormido. Le dolía el cuerpo, pero su mente bullía, demasiado inquieta para detenerse. Madison no había hablado mucho desde aquella noche que se sentaron juntas, pero estaba más presente. Emily notaba cada mirada silenciosa, cada roce apenas perceptible cuando sus manos se rozaban. Algo tácito comenzaba a formarse, frágil pero real. Terminó de preparar la jeringa cuando las luces parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. Por un instante, hubo un silencio absoluto, luego, distante. Un sonido, no un trueno, un estallido, seguido de otro disparo. Emily se quedó paralizada. El pasillo estalló en voces. Botas golpeaban el concreto. Alguien gritó, asegurad el lado este. La puerta se abrió de golpe. Agáchate, gritó Madison, ya a mitad de camino en la habitación, con la pistola desenfundada. Emily cayó al suelo instintivamente, con la adrenalina inundando su pecho. ¿Qué pasa? ¿Están aquí?, preguntó Emily bruscamente. Los que te persiguen, dijo Madison, cruzando la habitación en 3 largas zancadas. Abrió el armario de suministros de un tirón, sacó una pequeña pistola y se la puso a Emily en las manos. Yo nunca, balbuceó Emily, no lo necesitarás. Es un último recurso. Quédate detrás de mí. Sin preguntas, las sirenas aullaban a lo lejos. Madison se movió con rapidez, inspeccionando la habitación, revisando los rincones y asegurando la puerta trasera. Vamos, dijo ella, tomando el brazo de Emily. Corrieron por el pasillo. Las sombras se movían por las paredes. Los soldados gritaban órdenes. El sonido de disparos rápidos resonaba cada vez más cerca. Madison empujó a Emily detrás de un almacén justo cuando una bala atravesó una ventana sobre ellas. Quédate aquí. No, Emily la agarró de la manga. No voy a dejar que salgas sola. Madison dudó una fracción de segundo. Otro estallido, ahora más fuerte. Sin previo aviso, Madison jaló a Emily tras ella. Corrieron hacia el búnker secundario. Llovía a cántaros. El suelo estaba resbaladizo. Emily resbaló una vez, pero Madison la atrapó en medio del tirón. Incorporándola, lograron llegar hasta el refugio de emergencia, con el corazón latiendo con fuerza. Madison cerró la pesada puerta y apoyó todo su peso contra ella. Emily se deslizó por la pared, empapada y temblando. ¿Se acabó?
Todavía no, dijo Madison, paseándose. Pero por ahora estamos a salvo aquí. Emily levantó la mirada, con los ojos llenos de emoción. ¿Por qué no me dijiste que se estaban acercando? No quería asustarte. Deberías haberlo hecho. Protejo lo mío, dijo Madison. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Emily se levantó lentamente, con la respiración entrecortada. Así soy ahora. Madison no respondió. El silencio se extendió entre ellas, no el frío que solían compartir, sino algo más cálido, más intenso. Podrías haber muerto, susurró Emily. Tú también. Corriste entre disparos. He hecho cosas peores, respondió Madison. Emily dio un paso adelante, acortando el espacio. Su mano se posó cerca del pecho de Madison. ¿Por qué? La respuesta ya era obvia. Pero Madison la dijo de todos modos. Porque eres tú. Los labios de Emily se entreabrieron, sus ojos llenos de preguntas y algo más. Sin pensarlo, sin dudarlo un segundo, se inclinó. Madison la encontró a mitad de camino. El roce no era suave. Era caótico, lleno de adrenalina y emoción, bocas que se estrellaban como olas en una tormenta. Era el tipo de roce que surge cuando todo lo demás podría perderse, el que dice lo que las palabras no pueden expresar. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Madison apoyó su frente contra la de Emily. No debería haber hecho eso, murmuró. La voz de Emily tembló. Entonces hazlo otra vez. Madison dudó solo un segundo antes de tocarla de nuevo, más lento esta vez, lleno de cosas que no se habían dicho. Cuando la radio en el cinturón de Madison cobró vida, a ambos les tomó un segundo registrarlo. El coronel Blake sospecha. Neutralizado. Base asegurada. Repito, base asegurada. Madison dio un paso atrás y sus ojos recorrieron el rostro de Emily. Se acabó. Pero ambos sabíamos que algo acababa de empezar. El sol se abrió paso entre las nubes a la mañana siguiente, como si el caos de la noche nunca hubiera sucedido. Pero Emily lo sentía en cada músculo, en cada respiración. Se sentó en la camilla de la enfermería, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida. Martínez estaba estable de nuevo. La base estaba en calma. No más disparos, no más pisadas. Sin embargo, en su interior, todo seguía sonando. No había visto a Madison desde ese contacto, ni después del refugio ni después de que le dieran el visto bueno. La coronel se había esfumado, como siempre, en sus deberes, silenciosa, inalcanzable. Emily se pasó los dedos por la mandíbula, recordando el peso de los labios de Madison, como le temblaban las manos. Por un instante, no había sido unilateral. Estaba segura de ello, pero ahora, silencio. En las horas posteriores al ataque, la rutina volvió. Se reanudaron las patrullas, se presentaron informes y los soldados volvieron a asentir respetuosamente. Pero para Emily, algo vital había cambiado, y nadie parecía notarlo excepto ella. Finalmente, encontró a Madison en el centro de mando alrededor del mediodía. Estaba de pie detrás de un escritorio, con la mirada fija en las imágenes de vigilancia y una postura perfecta. Emily se acercó lentamente. ¿Podemos hablar? Madison no levantó la vista. Estoy ocupada. Las palabras cayeron como una bofetada. Pensé que dirías eso, respondió Emily con voz tranquila pero tensa. Pero no te lo estaba preguntando. Eso hizo que Madison la mirara brevemente. Sus ojos volvían a ser ilegibles, como si el momento que habían compartido se hubiera borrado de su memoria. Tengo que presentar un informe del incidente, dijo Madison. Te toqué, dijo Emily sin rodeos. Me tocaste de vuelta, respondió Madison. Ella miró a su alrededor. Uno de los oficiales más jóvenes estaba al alcance del oído. Ella se hizo a un lado y le hizo un gesto a Emily para que la siguiera al pasillo. Una vez sola, Madison se cruzó de brazos. No era el momento adecuado. Estábamos bajo amenaza. Las emociones eran reales.
Emily la interrumpió. Eso eran. No lo conviertas en algo conveniente. Madison guardó silencio. Ese silencio lo decía todo. Emily exhaló, sintiendo un dolor agudo en el pecho. No me arrepiento de lo que pasó, pero sí de pensar que podría sentir lo mismo, punto. Nunca dije que no, dijo Madison en voz baja, pero eso no significa que pueda actuar en consecuencia. Emily parpadeó. ¿Así que ya está? ¿Cerraste la puerta y fingiste que no había pasado? Tengo responsabilidades. Yo también, espetó Emily. Y sin embargo, aquí estoy, dispuesta a aparecer, dispuesta a sentir algo, aunque me dé miedo. Madison tensó la mandíbula. Parecía querer decir algo, lo que fuera, pero no le salían las palabras. Emily negó con la cabeza. No tienes que protegerme de tus sentimientos, Madison. He sobrevivido a cosas peores que tú. Se dio la vuelta y se marchó. Antes de que se le quebrara la voz, esa misma noche, el comandante de la base le informó a Emily que la trasladarían a una nueva instalación de seguridad en las próximas 48 horas. Mayor seguridad, perímetro más estrecho, le explicaron. Allí estarás más segura. Nosotros nos encargamos de la escolta. Madison no había dicho ni una palabra al respecto. Cuando la última luz del día se desvaneció tras los pantanos, Emily se quedó al borde del complejo, observando cómo el cielo se teñía de lavanda y oro. No estaba segura de si Madison vendría. No estaba segura de si quería que lo hiciera. Pero cuando por fin oyó pasos detrás de ella, su corazón aún dio un vuelco. Madison se detuvo a unos pasos. «Te vas», dijo. Emily asintió. «Parece el momento adecuado». «Tiempo», dijo Madison en voz baja. No quería que fuera así. Emily se giró lentamente, con la mirada cansada pero despejada. Entonces deberías haber dicho algo cuando era necesario. Esta vez no esperó una respuesta. La coronel Madison Blake no había dormido. Estaba sentada sola en el pequeño gimnasio de la base. El zumbido de las luces fluorescentes zumbaba en lo alto, el saco de boxeo se balanceaba ligeramente frente a ella. Tenía los nudillos en carne viva del último asalto, no lo suficiente como para sangrar, pero sí para escocer. Agradeció el dolor, era más llevadero que sentir todo lo demás. Emily se iba mañana. Todo el entrenamiento de Madison le decía que ese era el resultado correcto: mantener las emociones bajo control, priorizar la misión sobre el deseo. Distancia es igual a control. Pero a medida que pasaban las horas, la habitación se volvía más silenciosa. Ese control se sentía más como una jaula. Recordó cómo la había mirado Emily, no con ira, sino con decepción. Peor que gritar. Peor que el silencio. Madison había dedicado toda su carrera a proteger a los demás, pero nadie la había mirado así antes, como si fuera por ella por quien valiera la pena luchar. Se paró frente al espejo, con las manos en las caderas y el pecho subiendo y bajando con un peso de arrepentimiento. Oyó la puerta abrirse con un crujido tras ella. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz. Era el capitán Harris, uno de los pocos oficiales de la base que conocía a Madison desde hacía más de una década. Entró con 2 botellas de agua y le lanzó una. «Leí la orden de traslado», dijo con naturalidad. «El testigo se va mañana», Madison asintió. «No pensé que guardarías tanto silencio», añadió, apoyándose en la pared. «¿Qué más se puede decir?», murmuró, destapando la botella. Él la observó un momento. «Has hecho misiones más difíciles que esta. Has pasado por situaciones más peligrosas. Pero nunca te había visto tan inquieto». Punto. «Estoy bien», dijo demasiado rápido. Madison bajó la voz. «No me mientas», ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. «Te preocupas por ella», dijo Harris. Madison miró al frente. «No importa. Punto. No es así».
Las palabras salieron como cristales rotos durante el ataque. Harris no reaccionó con sorpresa. ¿Y ahora qué te detiene? Madison se volvió hacia él. He construido mi carrera manteniendo todo en su lugar. Sin errores. Sin enredos, punto. ¿Y qué pasa si cruzo esa línea?, preguntó. Un día te jubilas con un historial limpio y la casa vacía. Su silencio le dio la respuesta. Hiciste tu trabajo, dijo en voz baja. La mantuviste con vida. Seguiste todas las órdenes. Pero ahora la amenaza ha terminado. Así que el siguiente paso es tuyo, la dejó sola con el eco de sus palabras. Más tarde esa noche, Madison permaneció de pie junto a la ventana de su habitación, con los brazos cruzados. La base estaba en silencio. La habitación de Emily, 2 edificios más allá, estaba a oscuras. Cerró los ojos por primera vez en años. No estaba segura de qué debía hacer. No había protocolo para esto. Ningún manual de entrenamiento para el dolor que se había arraigado en su pecho, pero una cosa estaba clara ahora. Perder a Emily la perseguiría más que cualquier campo de batalla al que hubiera sobrevivido. Llamaron a la puerta del hotel justo después de medianoche. Emily Carter se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. No esperaba a nadie. El hotel, proporcionado por el gobierno, estaba fuertemente vigilado. 2 agentes apostados frente a su habitación y otro para cada extremo del pasillo. Nadie debía entrar sin autorización. Se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién es?, preguntó una voz familiar, baja y firme. Soy yo. La mano de Emily se congeló en el pomo. Abrió la puerta. Allí estaba Madison Blake, empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la frente, sin uniforme, sin rango, sin mascarilla, solo Madison. Sus botas dejaron charcos en la alfombra del pasillo. Su respiración era irregular, como si hubiera corrido hasta allí. No debería estar aquí, dijo en voz baja. Emily parpadeó, atónita. ¿Qué? ¿Cómo? Moví mis influencias, dijo Madison. Le hice un favor. Nunca planeé llamar. Emily retrocedió un paso y la dejó entrar sin decir una palabra más. La habitación era pequeña e impersonal, un lugar destinado a albergar a la gente temporalmente. Como todo lo demás en la vida de Emily últimamente, Madison estaba parada en el centro, goteando y sin apartar los ojos de ella en ningún momento. No quería que terminara así, dijo. Emily se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué lo permitiste? Porque tenía miedo, admitió Madison. Era la primera vez que Emily la oía decir esas palabras. Algo se rompió. He seguido órdenes toda mi vida, continuó Madison. He enterrado partes de mí tan profundamente que olvidé que existían. Y cuando me mirabas como si fuera alguien a quien valiera la pena conocer, no sabía qué hacer con eso. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. ¿Así que me apartaste? Me dije que era por tu seguridad, que involucrarme lo comprometería todo. Pero la verdad es que no quería perder el control. No contigo. Un silencio se extendió entre ellas, denso pero lleno de verdad. Madison se acercó con cuidado. Vine aquí porque no podía dejar que te fueras pensando que nada de aquello significaba nada. Esa noche en el refugio, ese roce, lo he revivido cientos de veces desde entonces. Y cada vez, desearía haber dicho lo que voy a decir ahora. Emily no se movió, se quedó sin aliento. Te deseo, dijo Madison. No solo en momentos de peligro o debilidad. Quiero una vida contigo. Quiero mañanas, discusiones y cenas tranquilas, y, Dios mío, incluso tu café con sabor a aceite de motor. Emily soltó una breve carcajada, conteniendo las lágrimas. ¿Odias mi café? Lo sé, susurró Madison, acercándose. Pero lo bebo todos los días y eso significa despertar a tu lado. Emily negó con la cabeza lentamente,
y una sonrisa se dibujó en su rostro. Estás loca. Yo también lo sé. ¿Sabes siquiera qué me espera? Todavía tengo que testificar. Podría estar de viaje durante meses. Quizás tenga que recurrir a la reubicación de testigos. Entonces iré contigo, dijo Madison. A donde sea que eso me lleve, Emily la miró fijamente. ¿Renunciaste a tu puesto? ¿A tu carrera? Ya lo hice, dijo Madison, eso cayó como un rayo. ¿Renunciaste?, preguntó Emily. Vigente de inmediato. ¿Pero por qué? La voz de Madison se volvió firme. Porque protegerte fue lo primero que sentí que era correcto, por todas las razones correctas. Pero amarte no es algo que pueda hacer en silencio, en secreto o bajo las órdenes de alguien más. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me amas? Madison asintió una vez. Sí, quiero. Emily caminó los pasos restantes entre ellas y, en sus manos, sostuvo el rostro de Madison. La miró a los ojos, buscando alguna vacilación, pero no la hubo. Yo también te amo, susurró, sus labios se encontraron, no con urgencia esta vez, sino con serena certeza. El roce era tierno, reconfortante, sin miedo ni adrenalina, solo el latido constante de dos corazones que deciden avanzar juntos. Cuando se separaron, Emily apoyó la frente en la de Madison. Estás empapada, dijo en voz baja. Eres hermosa, respondió Madison. Emily sonrió. Ven aquí. La condujo a la cama, la envolvió en una manta seca y se acurrucó a su lado, por primera vez, sin paredes entre ellas, y en esa pequeña habitación de hotel, con nubes de tormenta pasando por las ventanas y un nuevo futuro desarrollándose en el silencio entre los latidos del corazón, finalmente descansaron juntos. 6 meses después, la clínica se encontraba a las afueras de un tranquilo pueblo de Luisiana, enclavada entre una hilera de cipreses y el lodoso tramo de un pantano de lento movimiento. El modesto edificio blanco había sido una clínica veterinaria abandonada. Ahora, su letrero pintado a mano decía, *Centro de Salud Comunitario Carter y Blake *atención médica confiable. Corazones visibles, *dentro, la sala de espera bullía con una energía silenciosa. Niños jugaban con bloques en un rincón, una anciana hojeaba una revista, un joven llenaba formularios con dedos temblorosos. En recepción, Emily Carter saludaba a cada paciente con una sonrisa amable y una mirada decidida. Vestía vaqueros, una camiseta fajada y un estetoscopio al cuello. Los zapatos lustrados y los guantes estériles de su vida pasada habían desaparecido. Aquí, todo era real, sudor, calidez, conexión. Al fondo, Madison Blake se encontraba en la pequeña oficina que ahora le servía de espacio de trabajo y almacén. Ya no llevaba uniforme. Su chaqueta colgaba de un gancho, de civil, de mezclilla oscura. Pasaba los días gestionando la logística, la seguridad y, ocasionalmente, acompañando a los pacientes a sus coches cuando estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. Seguía erguida, observando su entorno como un soldado, pero ahora había una suavidad, una firmeza que provenía de vivir una vida por decisión propia, no por órdenes. Madison salió al pasillo con 2 tazas de café, una negra y otra demasiado fuerte y demasiado dulce. Emily la encontró a mitad de camino. ¿Aún lo preparas así? ¿Aún lo bebes así? Intercambiaron tazas sin decir palabra. Se había convertido en su ritual matutino. Martínez llamó ayer, dijo Emily entre sorbos. Ya salió de rehabilitación. Preguntó por ti. Madison arqueó una ceja. ¿Le dijiste que me he convertido en un genio de la cadena de suministro y electricista a tiempo parcial? Le dije que te has convertido en una mejor persona, sonrió Madison, luego se apoyó contra la pared a su lado. ¿Algún arrepentimiento? Emily negó con la cabeza. Ninguna. Tú. Madison miró el pasillo, la pintura descascarillada, el llanto de un bebé en la segunda sala de reconocimiento,
el olor a café, desinfectante y luz solar. Luego miró a Emily. Ni uno. Esa tarde, cerraron tarde. Había llegado un nuevo envío de vacunas, y Madison pasó casi una hora organizándolas en la pequeña nevera con precisión militar. Emily, agotada, estaba hablando por teléfono con una enfermera, intentando coordinar una visita a domicilio. Al anochecer, pasearon juntas por el huerto trasero, un huerto de tomates y hierbas que Emily juraba que la ayudaba a respirar mejor. El cielo estaba anaranjado y suave, con la luz que se desvanecía. Madison se detuvo cerca de la cerca y deslizó su mano en la de Emily. «Lo logramos», dijo en voz baja. Emily se volvió hacia ella con los ojos brillantes. «Lo hacemos todos los días», no hacía falta decir el resto. Habían elegido esta vida, no a pesar de los riesgos, sino gracias a ellos. Habían resistido el fuego y emergieron con algo excepcional, un amor nacido de la verdad, forjado en el caos y moldeado por dos personas que sabían exactamente lo que se arriesgaban a perder. Ahora vivían, sin esconderse, sin filas, sin miedo, solo Madison y Emily, dos mujeres que habían luchado por todo y finalmente tenían derecho a descansar en ello. A la mañana siguiente, la sala de espera volvió a llenarse. Una niña con fiebre, un padre buscando insulina, una mujer intentando comprender un diagnóstico en un idioma que no conocía. Y durante todo ese tiempo, Madison estuvo junto a Emily, a veces detrás, a veces delante, pero siempre con ella. Al mediodía, entre pacientes, Emily sorprendió a Madison observándola desde la puerta. Ladeó la cabeza. «¿Qué?» Madison dio un paso adelante, le tomó la mano y la abrazó suavemente. «Me gusta verte trabajar», dijo. Emily rió suavemente. «¿Siempre me estás vigilando?» «Solo desde el primer día». Se tocaron, brevemente, familiar, cálido, y cuando se separaron, Emily susurró: «No te detengas nunca». No podría aunque lo intentara. Afuera, el ciprés se mecía suavemente con el viento, y el mundo seguía su curso. Pero dentro de aquella pequeña clínica, algo permanecía inmóvil, un amor sagrado, tierno y fuerte. Después de la tormenta,